La primera impresión que Adrián tuvo de Laura fue en la fiesta de cumpleaños de su suegro. Mientras frotaba la copa, su mirada se posó en sus ojos. Al principio, toleró su cercanía, solo queriendo ser un joven libertino en el mundo de lujos y placeres, como una rosa silvestre alrededor de un muro antiguo, criando una parra trepadora. Después, entre las luces de miles de hogares, él se aficionó a la tenue luz de un rincón del antiguo jardín, y la linda criatura escondida en la casa dorada le dijo con los ojos entrecerrados: «Has vuelto». Él mismo desentrañó sus misterios, y en el transcurso, ofreció su devoción con ambas manos, allanando el camino para ella, ayudándola a triunfar desde el primer momento. Gente como ellos no necesita amor, pero si es ella, él quiere buscar un final feliz. 01 Primer encuentro. Adrián y su esposa Dolores se conocieron a través de una introducción familiar. Ambos tenían misiones familiares propias, por lo que establecieron un matrimonio por conveniencia. Para evitar filtraciones, no tenían un verdadero certificado de matrimonio ni ningún acuerdo, este secreto solo lo sabían ellos dos. Públicamente, eran una pareja de alta sociedad con familias bien emparejadas, pero en realidad, eran extraños que ni siquiera podían considerarse socios. La abuela de Dolores pertenecía a una familia de eruditos del sur, y ella misma era profesora universitaria. Dolores no era especialmente impresionante en apariencia, pero tenía un buen porte, el tipo de dama que les gustaba a los mayores. Dolores era un año mayor que Adrián. Hace poco, cumplió 28 años, y la señora Adrián, que tenía éxito en el amor y la carrera, organizó una fiesta en la casa de los Chen para celebrar su nuevo año de vida. El único inconveniente fue la ausencia de su marido en nombre. En ese momento, Adrián estaba de viaje de negocios a Japón y no pudo asistir al cumpleaños de Dolores. Después de regresar y organizar el trabajo, Adrián se dispuso a elaborar un plan de compensación. El asistente, Pedro, siguiendo las órdenes de su jefe, ya había reservado una mesa en el restaurante con anticipación, solo esperando a los protagonistas del día. Cuando llegaron los dos, el camarero entregó primero un ramo de rosas champañas suaves pero coquetas en los brazos de Dolores. Dolores se tapó la boca sorprendida y comenzó a tener expectativas románticas sobre esta ordinaria cena de pareja. Adrián amablemente le tomó las flores, la tomó de la mano y siguió al camarero hacia la mesa reservada. Él colocó el ramo en un rincón de la mesa y, con educación, le abrió la silla a su esposa. Siempre demostraba ser un marido ejemplar en estos pequeños detalles. Cuando ya habían comido bastante, Adrián llamó al camarero y le susurró algo, con un toque de misterio. Dolores fingió no haberlo visto, cortó un trozo de carne y lo puso en el plato de Adrián. En un instante, el camarero regresó con un regalo cuadrado envuelto en terciopelo. «Un regalo de cumpleaños, espero que no te moleste que llegue tarde». Adrián tomó el regalo, lo giró y lo empujó hacia Dolores, que estaba sentada frente a él. «Ábrelo». Cuando abrió el regalo, Dolores sintió que todo aquella noche superaba sus expectativas. Él realmente se preocupaba por su esposa. El regalo era una joyería de la nueva colección Victoria de la marca T, con diamantes tan brillantes como estrellas, cortados en forma de hojas y adornando una vid de oro serpenteante. Solo el collar ya era hermoso, y su marido incluso había elegido un conjunto completo: collar, aretes y anillo. Este regalo era demasiado modesto como compensación. Cena a la luz de velas y flores y regalo. Pocas mujeres podrían resistir a semejante ofensiva tierna, especialmente cuando el responsable era su marido en nombre. Después de que terminara una pieza de piano, la cena llegó a su fin. La luna había aparecido en el cielo sin que nadie se diera cuenta, y bajo la tenue noche, un Mercedes negro salió de un callejón desconocido. Dentro del coche, Dolores estaba sentada en el asiento del copiloto sin decir una palabra, con una chaqueta masculina sobre los hombros. Adrián, sentado al volante, tomó una botella de agua mineral, se la bebió de un trago, exhaló profundamente, se apartó el cabello húmedo de la frente y habló despacio. «Lo siento, me salí un poco de control antes». Por más suave que fuera Dolores por naturaleza, tenía el carácter mimado de una señorita por dentro. Apartó la cara y se frotó las rodillas, que estaban rojas por haber estado de rodillas. «Quiero un milk tea ligeramente dulce». Dolores lo desafió, y por si Adrián no lo supiera, añadió: «Ligeramente dulce es un negocio». Dolores tenía la intención de ponerlo difícil. Esa tienda de bebidas acababa de abrir, la había visto en Twitter mientras estaba aburrida. Lo más importante es que estaba un poco lejos, y como ya era tarde, probablemente ya habrían cerrado. Los veranos en la ciudad B siempre son secos y calurosos, y la brisa nocturna no alivia el calor del aire. A las 10 de la noche, solo unos pocos comercios estaban abiertos, y por casualidad, ligeramente dulce era uno de ellos. Después de aparcar el coche en la acera, Dolores agarró a Adrián,
mejor tráeme un vaso de leche caliente. Últimamente, había estado tomando té con otras señoras, y había ganado un poco de grasa en el abdomen. Tomar milk tea tan tarde no valía la pena. Como era verano, las tiendas de bebidas estaban en plena temporada alta. La tienda ligeramente dulce, donde Laura trabajaba a tiempo parcial, acababa de abrir, y en los últimos días había extendido sus horas de apertura. Después de despedir al último cliente, Laura salió y guardó la pancarta publicitaria en la tienda. Ya era hora de que terminara su turno. Justo cuando se disponía a quitarse el delantal, se oyó un timbre claro en la puerta de la tienda, y Laura levantó la cabeza al instante. Vio a un hombre bien vestido, con camisa y pantalones de vestir, entrar. Tenía facciones muy guapas. El cabello caía con descuido sobre la frente, ojos profundos y alargados, con los ojos un poco rojos en las comisuras. El cuello de la camisa estaba desabrochado, lo que suavizaba un poco las líneas faciales un tanto severas, y las piernas debajo de los pantalones ajustados eran especialmente largas. ¿En qué puedo ayudarte?, preguntó Laura, recuperando la compostura. Un café americano helado y un vaso de leche caliente. La voz del hombre estaba un poco ronca, probablemente por un malestar en la garganta. Claro, un momento por favor. Al darse la vuelta para prepararlos, Laura recordó que solo quedaba un poco de leche, y claramente no era suficiente para un vaso. Laura miró la figura alta frente al mostrador y habló con vacilación. Señor. La voz de la joven era suave y dulce, y pronunció la palabra señor con un tono suave. Señor, realmente lo siento, pero no tenemos suficiente leche ahora. Adrián estaba de pie frente al mostrador con las manos en los bolsillos, y al oírlo, mostró algo de impaciencia. Entonces solo el café americano helado. Esa leche no era para él en primer lugar, así que daba igual si la conseguía o no. Cuando pagó y se disponía a irse, Adrián oyó de nuevo la palabra señor. Laura, si no le importa, tengo una botella de leche en mi bolso. Es nueva. Puedo calentársela. Después de decir esto, Laura sacó la leche de su bolso. En sus manos blancas y suaves, sostenía una botella de leche sin abrir, con ojos grandes y brillantes que lo miraban con nerviosismo y expectativa. Las puntas de sus orejas, debajo del cabello, estaban un poco rojas, como si una negativa la hiciera llorar al instante. Finalmente, Adrián tomó la leche, sin dejar que Laura la calentara, pero no quería aprovecharse de una joven, así que levantó la vista y preguntó, ¿cuánto cuesta? Te lo transfiero. No, no tiene que pagar. Cuando Laura vio que el hombre sacaba el móvil, negó con la mano apresuradamente, de verdad, no hace falta. Adrián se rió de la actitud de la joven, si haces eso, no puedo aceptarla. Dijo esto y volvió a colocar la leche en el mostrador, como si fuera a marcharse. Ya se sentía mal por su error, y ahora no tenía ganas de negarse más. Señor, ¿prefiere transferencia por WhatsApp o Alipay? WhatsApp. Laura abrió obedientemente la pantalla de pago, y al instante apareció el registro de transferencia del hombre. Laura acabó aceptando la transferencia, pensando que este señor no solo era guapo, sino también de buena persona. Tan pronto como Adrián llegó al coche, dos brazos delgados lo abrazaron. ¿Por qué tardaste tanto? Adrián no respondió, solo le metió la botella de leche en los brazos. ¿La tienda vende leche en botella?, preguntó la mujer con tono coqueto, mostrando su malestar. ¿Por qué está fría? Adrián se detuvo un momento, no tenían leche fresca, la compré a una empleada. Luego dijo con indiferencia, sube al coche y entró al volante directamente. Dolores notó la frialdad del hombre, quizás desde que había hecho su primera petición, él ya estaba impaciente. Ella se había dejado engañar por el ambiente de la cena, pensando que él le concedía indulgencias sin condiciones. Dentro de la tienda, Laura acababa de recoger sus cosas y salir. Miró la sombra del coche en el horizonte y de repente recordó el vaso de leche caliente. No es extraño. Luego se sintió culpable de nuevo, pensando que debería haberla calentado antes de dársela al hombre. En su mente pasó la imagen de la mujer que había visto. Tenía muy mal gusto. 02 Fiesta de cumpleaños. Laura había pensado que se encontraría con Isabella, pero no tan pronto. Hace unos días, su compañera de piso Martina fue personalmente a Ligeramente Dulce y le entregó una invitación bordada con polvo de oro para el cumpleaños de su padre. Martina era nativa de la ciudad B y le encantaba el bullicio. No perdía ni una sola ocasión de invitar a Laura a cualquier evento, y esta vez no fue la excepción. Laura sabía que no podía negarse, así que guardó la invitación con una sonrisa y empezó a pensar en qué regalo llevar. Cuando llegó en taxi a la mansión de los Fernández, ya había muchos coches de lujo aparcados fuera.
Laura bajó del taxi con un regalo cuadrado en la mano, un juego de tazas que había comprado en el centro comercial el día anterior. Para alguien del sur, el té es un regalo excelente. Lo primero que vio fue una imponente mansión blanca iluminada con luces doradas. Alrededor, personas elegantes con trajes y vestidos de gala entraban en grupos, mientras Laura se ajustaba los tirantes del vestido que no le quedaba bien y se adentraba en ese mundo de lujos. La fiesta era aún más grande de lo que Laura había imaginado. En el amplio salón se reunían personas de la alta sociedad, y camareros con frac servían champán dorado a los invitados con sonrisas. El gran candelabro overhead iluminaba todo con un brillo que mareaba a Laura. Sin embargo, comparada con la fiesta en la villa que había visto de niña, esto no le causaba ni un ápice de timidez. Laura colocó el regalo en una mesa larga en un rincón del salón, donde ya había una pila de cajas de regalos exquisitos. Cuidadosamente, buscó un espacio libre para dejar el suyo. Fue entonces cuando escuchó un murmullo en la multitud detrás de ella. Al girarse, vio el rostro familiar de Isabella. Laura se quedó sin aliento, se tambaleó hacia atrás y chocó con la mesa. Se agarró al borde para sostenerse, pero la pila de regalos se derribó con un estrépito, cayendo a sus pies. El ruido fue tan fuerte que todo el salón se cayó y todos miraron hacia ella. Martina, que estaba en la multitud, reconoció a Laura y corrió hacia ella. «Martina, ¿estás bien, Laura?» Al oír su nombre, Laura volvió a la realidad, con ojos vacíos. Sintió las miradas de todos y se inclinó para disculparse. «Perdón». Se arrodilló en el frío suelo de mármol y empezó a recoger las cajas de regalos una por una, mientras su vestido blanco se manchaba de polvo. Martina la detuvo y señaló a unos camareros, que rápidamente recolocaron los regalos. Laura seguía arrodillada, sintiendo el frío penetrar en sus rodillas. Debía parecer muy humillada en ese momento. En el centro del salón, Adrián estaba de brazo con su esposa Dolores, mirando la escena junto con el resto. El vestido que no le quedaba bien colgaba flojo en su cuerpo pequeño, y su largo cabello hasta la cintura cubría la piel blanca de su espalda. Desde el lado, solo podía ver su pequeña nariz delicada, pero al girarse, su rostro era tan puro que resultaba impactante. Martina la llevó de vuelta a la multitud, y Laura miró fijamente a Isabella mientras se acercaban. Mientras caminaban, Martina le susurró al oído, contándole sobre la familia que había causado el revuelo. Estaban rodeados de admiradores. La familia Fernández y el esposo de Isabella, que se llamaba Luis, eran socios en los negocios, por lo que toda su familia había sido invitada. Además de Luis e Isabella, estaban su hijo menor y su hija Dolores, y su yerno Adrián, que rara vez aparecía en público. Su presencia había honrado mucho a la familia. Las manos de Laura, colgando a los lados del vestido, se cerraron en puños, pero nadie notó el sudor en sus palmas. El padre de Martina había oído hablar de Laura y rompió el silencio con una sonrisa. «¿Hace cuánto que llegaste, Laura?» «Martina estaba buscándote». Laura sonrió suavemente. «Acabo de llegar». «Feliz cumpleaños, tío». Luego, dirigió su mirada a Isabella y su grupo. «Perdón por el disturbio». Isabella y los suyos no la conocían, así que solo asintieron con indiferencia. Martina fue jalada por su padre a su lado, y empezaron a hablar de sus planes después de graduarse. El hombre aprovechaba la ocasión para abrirle puertas a su hija. «Profesora Isabella». Así que seguía siendo maestra. Laura escuchaba su conversación al margen. Una simple palabra como cuidarles abría caminos que otros tenían que luchar arduamente para conseguir. El trato deferente de la familia Fernández hacia Isabella molestaba a Laura. A través de sus palabras, captó que Isabella ocupaba una posición importante, pero ¿cómo había salido del pozo en el que estaba atrapada? El murmullo de las conversaciones y la voz de Martina llamando profesora Isabella resonaban en sus oídos, causándole un zumbido. Conteniendo sus emociones, Laura buscó una excusa y huyó de la fiesta. Su partida temprana no importó para nadie, el bullicio en el salón continuó. Los criados y camareros llevaron platos de comida exquisita a las mesas laterales, y las conversaciones cesaron al instante mientras todos se sentaban. Los Fernández llevaron a Adrián de hombro al asiento principal, y se sentaron a su lado. No conocía bien a la familia, pero ya estaba acostumbrado a acompañar a su esposa en estos eventos. Bajó la cabeza y tomó un sorbo de champán, mientras una sombra de indiferencia cruzó sus ojos. Durante la cena, la conversación se centró en Adrián, que no participó. Solo movió los dedos de la muñeca, donde lucía un reloj Jaeger-LeCoultre con esfera de oro rosa, reflejando su impaciencia. Laura no fue la única que se marchó temprano esa noche. 03 consecuencias fatales. La madre de Laura,
Josefa, había sido secuestrada en su juventud y llevada a vivir a una aldea en las montañas como esposa. Había intentado escapar, incluso suicidarse, había sido golpeada y pasaba hambre, pero nunca abandonó la idea de huir. Incluso después de quedar embarazada de Laura, siguió luchando, pero tras tantas decepciones, tuvo que resignarse. Esas montañas negras parecían un prisionero de por vida. Cuando Laura cumplió 6 años, construyeron una escuela en el pueblo y enviaron profesores de la ciudad. Según los aldeanos, una de ellas era de la ciudad B. Laura, una niña pequeña, no sabía qué significaba ciudad B, solo pensaba en ir a la escuela. Las condiciones en las montañas eran duras, y los huevos caseros eran un lujo precioso. Por las noches, Laura veía a su madre salir sigilosamente de casa con los ojos entrecerrados, y regresaba con varios huevos, que guardaba en una cesta debajo de la cama. Intuitivamente, imaginó que su madre estaba ahorrando huevos para dárselos a la profesora. Laura no le gustaba a esa profesora. Aunque era una niña, notaba su actitud superior y el desprecio que sentía por su ropa raída. Más de una vez, vio a la profesora limpiar los huevos con una toalla, aunque su madre ya los había limpiado cuidadosamente en casa con una tela para quitarles toda mancha de sangre o suciedad. Después de escuchar a Laura, Josefa se emocionó y le acarició el cabello con una sonrisa. No importa si te gusta o no, lo único que importa es que te lleve a casa. Laura no entendió. ¿A casa? ¿No estamos en mi casa ya? Mamá me va a vender. Tenía una amiga que fue llevada lejos y nunca regresó. Los demás niños decían que su padre la había vendido, y los ancianos del pueblo decían que se había casado. A los 6 años, no podía entender lo que significaba casarse, solo sabía que era algo terrible. Los hombres golpeaban a las mujeres. Laura no quería ser vendida ni golpeada. Josefa le acarició la mejilla. ¿Cómo podría venderte, mi vida? Quiero que vayas a otra casa, una mejor. Laura, ¿y tú no vienes? Claro que sí, pero primero tú, y luego esperarás a mamá. Laura estaba más confundida que nunca. Probablemente porque los huevos en casa se estaban acabando, el padre de Laura se dio cuenta de lo que pasaba y descubrió las visitas de su madre a la profesora. Al día siguiente, la cara de Josefa estaba llena de moretones y sus ojos estaban hinchados. Laura supo que era una advertencia de su padre. Cerca de Navidad, los aldeanos dijeron que la profesora se iba a su casa y no volvería. Esa tarde, mientras se marchaba, Josefa escapó de casa sigilosamente, con todos los huevos que quedaban en casa guardados en su regazo. Desde lejos, Laura no pudo escuchar lo que su madre le dijo, pero vio que la profesora lloraba mientras agarraba el brazo de su madre. Los huevos, que estaban intactos al salir, ahora yacían en el suelo rotos, con clara y yema esparcidas. El alboroto fue tan grande que alguien llamó al padre de Laura, que salió furioso y arrastró a Josefa de regreso a casa. Una vez en casa, el padre la golpeó de nuevo. Esta vez, los golpes fueron tan fuertes que Laura, con los ojos llenos de lágrimas, vio sangre en el suelo debajo de su madre, un rojo intenso. Josefa yacía inmóvil en el charco de sangre, sin vida. Laura se asustó tanto que rompió a llorar a gritos y corrió a abrazar las piernas de su padre. No le pegues a mamá, por favor. Yo valgo mucho dinero, se lo daré todo, todo a ti, lloró. El padre también se asustó al ver la sangre, pateó a Laura para que la soltara y corrió a buscar ayuda. Los días siguientes, el padre de Laura estaba siempre furioso. Destrozó todo en casa y golpeó a Laura, dejándole moretones por todo el cuerpo. El día de la primavera, su madre estuvo parada en el borde del pueblo durante horas, hasta que el sol se puso y salió la luna. Esa noche, lloró tanto que Laura nunca la había visto tan triste, ni siquiera cuando su padre la amenazaba con más golpes. Días pasaron, el sol de verano disipó el frío de la primavera, las hojas de otoño colorearon las colinas, la nieve de invierno cubrió las montañas, y los pájaros cantaron. Llegó otra primavera. Escaparé una vez más, pensó Josefa. Una vez que alguien ha visto la luz, no puede volver a aceptar la oscuridad. En el baño oscuro, Laura salió de la tina, respirando profundamente como si renaciera. Las gotas de agua y las lágrimas se mezclaban en su rostro, deslizándose hacia el agua. Desde el sur hasta la ciudad B, la vida tranquila le había hecho creer que podía olvidar las montañas, el dolor y el odio. Pero al ver ese rostro familiar, se dio cuenta de que no lo había hecho, y que no debía hacerlo. Joyas brillantes, hijos e hijas, un yerno exitoso. ¿Por qué ella podía vivir tan felizmente mientras otros sufrían torturas físicas y mentales, pasando noches sin dormir? El artículo 241 del Código Penal dice: quien compra a una mujer o un niño secuestrado será condenado a hasta 3 años de prisión, arresto o multa. 3 años.
Comparado con los días de sufrimiento que su madre pasó en el hospital, ese número era una burla cruel. Un pensamiento cruzó la mente de Laura, y su sangre se congeló por un instante, solo para hervir de nuevo en el siguiente. El agresor ya había pagado, pero ¿qué pasaba con quienes habían echado piedras al pozo? Casi de forma autodestructiva, Laura se sumergió de nuevo en la tina, hasta que la asfixia la invadió por completo. 04 Sondeo. Adrián había estado ocupado con los asuntos de la empresa últimamente. El mes pasado, las ventas de las tiendas físicas de bebidas sufrieron una ligera caída y no alcanzaron el objetivo, y hasta mediados de este mes las cifras no habían recuperado significativamente. En años anteriores, una caída así estaría dentro del límite tolerado por el departamento, pero este año era diferente. Esa primavera, el señor Adrián había llegado a la empresa para encargarse de todo el sector hotelero y restaurantero. Aunque el señor Adrián había empezado en el sector inmobiliario, la empresa se había diversificado años atrás y ahora se centraba en hoteles y restaurantes. Que el señor Adrián hiciera responsable a su hijo de este sector hablaba por sí solo. El señor Adrián era conocido por ser decidido. En su primer mes en el cargo, trasladó a su cuñado mayor por un error, pasando de jefe de finanzas a jefe de recursos humanos, lo que dejó claro que no toleraba fallos. Después de ese incidente, la caída de las ventas tenía a todo el departamento de marketing en estado de alerta. Señor Adrián, aquí tiene el nuevo plan de marketing y el informe de mercado sobre tiendas físicas aclamadas últimamente, dijo el director Wang, un hombre de apariencia honesta pero astuto. Al ver que Adrián se detenía en una página, se apresuró a explicarle: esta tienda abrió en la primavera, pero ya ha recibido muchos elogios en la industria y en Internet. ¿Por qué?, preguntó Adrián. Mire esta página, señor, dijo el director, pasando la hoja. Apareció una foto de una chica con cabello largo, negro y liso, ojos claros y un rostro pequeño como una palmadita. Sus ojos, redondos como almendras, brillaban como ámbar en el sol, y su sonrisa transmitía una frescura juvenil innegable. Adrián golpeó ligeramente la mesa con los dedos, esperando a que continuara. Hace poco hubo un tema viral en los videos cortos: almohadilla persona normal con belleza comparable a una estrella. La chica con más visitas fue esta. El director pasó otra página, mostrando una foto de la chica trabajando en una tienda de milk tea. Los internautas descubrieron que trabaja aquí, en Ligeramente Dulce. Adrián se ajustó las gafas. ¿Así que su plan es contratar una embajadora? Laura había estado mirando la pantalla de su móvil durante mucho tiempo. La noche anterior, había encontrado el perfil de Adrián en los registros de transferencia de WhatsApp, había editado el mensaje varias veces y finalmente lo había enviado. Como era de esperar, no recibió respuesta. Ese día, en la tienda, volvió a pegar el mismo texto, añadió unas frases más y volvió a enviar. En agosto, el sol de la tarde seguía siendo abrasador. Solo había unos pocos transeúntes en la calle, y menos bloguers viniendo a probar productos. Laura, ¿puedes cubrir mi turno nocturno hoy?, preguntó una compañera. Debido a que Laura parecía dulce y complaciente, ya era la tercera vez que le pedía un cambio ese mes. Laura detuvo el dedo que deslizaba la pantalla y respondió con frialdad: es la tercera vez. Oh, por última vez, por favor, Laura, dijo la chica, abrazando su brazo con tono coqueto. Laura apagó el móvil, miró a la dueña de esas manos y sonrió con su sonrisa habitual. Pensé que la última vez ya fue la última. La compañera entendió el rechazo, se molestó un poco y volvió a la tienda. Laura no le hizo caso, guardó el móvil en el bolsillo y salió a mover las mesas y sillas del exterior. Cuando Adrián llegó a Ligeramente Dulce en coche, pensó que no hacía falta que viniera personalmente. Estaba a punto de dar la vuelta cuando vio, de reojo, un rostro familiar, el mismo que había visto en la oficina una hora antes. A las 4 o 5 de la tarde, el sol aún no se había puesto. Laura solo había movido unas cuantas sillas y una mesa, pero ya tenía gotas de sudor en la frente. Una se deslizó por su sien y le entró en el ojo, causándole un pinchazo. Mientras se frotaba los ojos, no se dio cuenta de que Adrián se acercaba detrás de ella. «Oh, lo siento», exclamó al sentir que pisaba los zapatos de alguien. Se giró y, al verle, se sorprendió. «¿Tú?». Adrián no tuvo tiempo de hablar. Los ojos de la chica pasaron de la disculpa a la alegría pura. No era sorpresa, sino alegría. «¿Me conoces?», preguntó. La chica pareció decepcionada. «¿No me recuerda?». La leche caliente, la transferencia por WhatsApp. Las palabras eran un poco extrañas, pero Adrián recordó: «Ah, era ella». «Hace mucho calor, entremos a hablar», propuso. No era la primera vez que Adrián entraba en la tienda,
pero sí la primera que la miraba con atención. Como su nombre indicaba, el diseño era sencillo y acogedor, con luces cálidas que creaban una atmósfera muy agradable. Su compañera debía haber ido al almacén a buscar hielo, así que solo Laura estaba en la tienda. Adrián pidió un café americano helado como siempre. Cuando Laura se lo llevó, se sentó frente a él. «Señor, ¿podría hacerme un favor?». Adrián alzó una ceja, invitándola a continuar. «¿Me ayudaría a rellenar un cuestionario? Solo me faltan 2 clientes para completar la tarea». Al igual que la última vez, no tenía razón para negarse a una chica tan inocente. Adrián asintió. «¿Dónde está el cuestionario?». «En mi móvil». «¿Puedo enviárselo por WhatsApp?». Ah, ahí estaba el truco. Adrián sonrió. «No traje el móvil». Laura no se lo esperaba. Se quedó callada un momento y dijo, «¿Podría anotarme su número de teléfono?». «Lo agrego cuando llegue a casa». Sus intenciones eran demasiado obvias, un sondeo un poco torpe. La frase había sido una broma, pero Adrián accedió, sí. Tomó el papelito que Laura le pasó y escribió su número. Cuando el coche de Adrián desapareció al final de la calle, Laura guardó la sonrisa. Adrián tenía razón en pensar que le estaba sondeando, pero no solo quería saber su actitud ante los avances. Quería probar su matrimonio. 05 secreto. Centro Comercial SKP de la Ciudad B. Como un epicentro de lujo, no faltaban huellas de las señoras adineradas. Laura lo localizó y, a primera vista, vio a Adrián en la tienda Louis Vuitton, con Dolores de brazo. Dolores había visto unos vestidos en la Semana de la Moda, y la dependienta llamó para decir que tenían su talla. Como Adrián tenía tiempo, le rogó que la acompañara. Dolores era una cliente habitual de la tienda de lujo. La dependienta, que había visto a Adrián acompañarla antes, no pudo evitar expresar envidia. «La señora Adrián es muy afortunada. Hoy en día, pocos maridos como el señor Adrián». Cada vez que venía, gastaba decenas de miles en bolsos y ropa sin dudar, era guapo, rico y se tomaba el tiempo de acompañarla. No se podía negar que Adrián era un marido ejemplar, y eso satisfacía el vanidad de Dolores. Las palabras de la dependienta la hicieron sonreír, y se acurrucó en el brazo de Adrián con ternura. Mientras esperaba a que trajeran los vestidos, Dolores tomó fotos y las subió a su red social, con Adrián medio visible en un borde. Cuando Dolores entró en el probador, Adrián se dirigió a la sección de ropa masculina. «Señor Adrián, quizás este le quede mejor», dijo una voz familiar a su lado. Adrián frunció ligeramente el ceño y vio a Laura, que había llegado sin que él se diera cuenta. Ante la mirada penetrante de Adrián, Laura cogió una corbata de su lado, rozando accidentalmente su mano con su brazo blanco y delicado. «¿No la prueba?», preguntó, aunque la pregunta parecía referirse a más que a la corbata. No esperaba respuesta. Sus ojos la miraban fijamente, sin retroceder a pesar de su expresión cada vez más fría. Al contrario, sonrió y se acercó para atarle la corbata. A medida que se acercaba, mechones de pelo rozaron la cara de Adrián, y sus manos, quizás a propósito, se deslizaban por su cuello. Adrián sintió que su piel se calentaba ligeramente, y su nariz captó un aroma fresco, como de rosas con rocío matutino, intenso y a la vez tierno. La ropa de verano era delgada, y Laura llevaba un vestido floreado con escote en V. Adrián miró hacia abajo y vio su cuello delicado y el valle de su pecho. «Basta», dijo Adrián al fin, con voz grave. Pero Laura siguió atando la corbata. «Ya casi está». «Dije basta». Agarró su muñeca para detenerla. «Me haces daño», se quejó, frunciendo el ceño. Adrián la soltó, se quitó la corbata a medias y la arrojó sobre una mesa. No era la primera vez que rechazaba a Laura. La última vez que aceptó su solicitud de amistad en WhatsApp, había visto sus mensajes anteriores. Si no la hubiera conocido en persona, podría haber creído que realmente necesitaba ayuda. Esa noche, al arrancar el coche para marcharse, alguien tocó la ventana. Cuando Laura volvió a la tienda, Adrián miró el vaso de leche helada en su mano y se abstrajo. «Señor Adrián, debería beber menos café por la noche, la leche ayuda a dormir. Está helada, perfecta para el verano. Esta no la cobro, es nuestro secreto». La cara sonriente y un poco tímida de sus recuerdos se superponía a la de delante. «Señorita Laura, le dije que estoy casado», dijo con seriedad, como aconsejando a una adolescente descarriada. Laura cogió la corbata de la mesa. «Lo sé». «¿Y qué?», dijo, se acercó al mostrador para que se lo envolvieran. Luego se volvió hacia Adrián con una sonrisa desinhibida y juguetona, poniendo un dedo en sus labios. «SHHH, es un secreto.
Mientras tanto, Dolores salía del probador. Al ver a Adrián sentado en el sofá leyendo una revista con cara seria, pensó que se había enfadado por esperarla tanto. «Cariño, ¿has esperado mucho?», dijo, sentándose a su lado y entregando los vestidos a la dependienta. Adrián cerró la revista y preguntó, «¿Ya has elegido?». «Sí. Iré a pagar». La misma dependienta que había visto la escena juguetona entre Adrián y Laura ahora procesaba el pago. Hasta hacía un momento envidiaba a Dolores, ahora sentía lástima. Claro que la flor silvestre es más atractiva, especialmente una tan juguetona y fresca. En el camino a casa, Adrián estaba más callado que nunca, y Dolores no entendía por qué. La atmósfera entre ellos se volvía cada vez más extraña. Al acostarse, Adrián sacó la corbata del bolsillo de sus pantalones. Era negra con rayas doradas, simple pero con clase, su estilo perfecto. El inicio de una relación es un encuentro. El inicio de una relación deshonesta es un secreto que germina en el desierto. 06 Euforia. Laura no tuvo que esperar mucho fuera de la oficina de Adrián. La recepcionista recibió una llamada de la oficina del director general y la acompañó respetuosamente al ascensor, incluso apretando el botón del piso por ella. La oficina del director general estaba en la planta superior, con una vista impresionante. Al acercarse a la ventana, todo el distrito financiero y el paisaje nocturno de la ciudad se extendían ante sus ojos, como si estuviera mirando a miles de hormigas. ¿Has visto suficiente?, preguntó una voz fría detrás de ella, rompiendo el silencio. Habla, ¿qué querías decir con el mensaje de WhatsApp? Como si hubiera anticipado la pregunta, Laura depositó calmadamente lo que llevaba en la mano sobre la mesa de Adrián, un vaso de bebida fría. ¿No prueba primero, señor Adrián? Yo lo preparé. Señorita Laura, no tiene sentido seguir con estos enigmas, replicó él. Pero este es el mensaje, dijo ella, girando el vaso para mostrar un logotipo elegante, Euforia. Cuando hablaban en Ligeramente Dulce, Adrián había preguntado sobre el marketing de la tienda y mencionado el tema viral y la foto. Aunque sospechaba que no eran las razones reales, solo tácticas de promoción, Laura se rió y le preguntó irónicamente si realmente creía que su rostro tenía poder de venta. Al final, Adrián estaba cada vez más curioso, pero ella solo respondió con un secreto comercial. Adrián no insistió, sabía que sus empleados lo explicarían tarde o temprano. Pero al mediodía, Laura le envió un mensaje: «Esta noche te contaré el secreto comercial de Ligeramente Dulce». La razón le decía que no debía aceptar, pero al final ordenó a su asistente que informara a la recepcionista que la dejara pasar. Estaba cruzando la línea. La voz en su cabeza se repetía mientras el coche se detenía frente a un bar. El viento nocturno traía calor, y el local estaba lleno de gente, jóvenes con ropa trendy, parejas elegantes en trajes, todos riendo y entrando. Las luces de neón iluminaban dos palabras: euforia. Adrián adivinó la verdad, había otra razón. Euforia y Ligeramente Dulce tenían el mismo dueño, una mujer. En la barra del primer piso, Laura explicó sus dudas. Ya lo habrás adivinado. Ligeramente Dulce se aprovecha de la popularidad de Euforia, podrías decir. Ella se encogió de hombros. Antes de abrir, los clientes habituales de Euforia y los amigos del dueño ya sabían de su existencia. ¿Mi foto? Una compañera la subió a internet. Adrián giró el vaso entre sus dedos con una ligera sonrisa. Vender gato por liebre. No, es estrategia comercial, se defendió Laura con una sonrisa. Déjame prepararte nuestra especialidad, no has probado la otra bebida. Se refería a la que había dejado en la oficina, que ya estaba fría. Se llama Euforia, es una creación del dueño. He tardado meses en aprender a hacerla, dijo, pasándole el vaso con ojos brillantes. Mientras agitaba la coctelera, los cielos chocaban con un ruido claro, y el líquido azul transparente se vertió en un vaso. Adrián la miró, con ojos profundos que no revelaban emoción, pero finalmente llevó el vaso a los labios y probó un sorbo. Sorprendentemente, estaba delicioso, realmente especial. ¿Qué te parece? ¿Está bien?, preguntó Laura, mordisqueando el labio inferior con expectativa. Sí, muy bueno. Lo has hecho bien. Al escuchar el elogio, su sonrisa se amplió. Bebe más, si quieres, puedo prepararte otra. ¿Intentas emborracharme?, bromeó Adrián, inclinándose hacia ella, su aliento caliente a centímetros de su rostro. El aroma del alcohol mezclado con el aftershave de él invadió las fosas nasales de Laura, que sintió las mejillas arder. Se sorprendió un momento, luego arrebató el vaso de sus manos, rodeó su cuello con los brazos y presionó su cuerpo suave contra el suyo, susurrando al oído: ¿no está permitido?
Un par de sorbos no bastaban para emborracharlo, pero en el momento en que la euforia llegó, su razón se apagó. Adrián sintió el aliento en su oreja, una invitación clara, y al mirar el cuello delicado de Laura, su cuerpo respondió involuntariamente. Ella sonrió con los ojos bajos. He reservado una sala en el tercer piso, señor Adrián. 07 cruzando límites. Laura no mentía sobre la reserva. Después de enviar el mensaje, llamó a Rocío para que reservara una sala en el tercer piso. Los empleados sabían que Laura era amiga del dueño, así que no negaron el favor, incluso prepararon una suite lujosa con cariño. Por eso, cuando Laura y Adrián abrieron la puerta, ambos se quedaron boquiabiertos en el umbral. La sala no era para nada formal. La cama quinzás estaba cubierta de pétalos de rosa rojos, dispuestos en forma de corazón. En la cabecera colgaban esposas con plumas, sobre la almohada descansaba un látigo de cuero, y en el centro de los pétalos había cajas de color azul marino. Laura admitió que se asustó. El ambiente era demasiado escandaloso, y temió que Adrián la considerara una mujer ligera. Como para confirmar sus temores, Adrián se acercó a la cama, cogió el látigo y lo enrolló lentamente alrededor de su muñeca. No me lo esperaba, señorita Laura. Pareces gustarte esto. Al verlo tan sereno, Laura se agitó, pero sonrió con ironía. ¿No le gusta, señor Adrián? Claro que me gusta, respondió, acercando el látigo frío a su mejilla. Ella se estremeció. Detrás de la puerta, en el bar abajo, hombres y mujeres brindaban en la penumbra, sumergidos en la música jazz que ahogaba los ruidos apasionados del interior. When a lovely flame dies, smoke gets in your eyes. En la barra del primer piso, Rocío y dos compañeros miraban de vez en cuando la puerta cerrada del tercer piso. Dios mío, ya han pasado 2 horas, suspiró Rocío. La juventud es maravillosa, dijo un bartender mayor, pasándole un vaso. ¿Quién es ese hombre?, preguntó una camarera. Habían conocido a Laura años atrás, pero nunca había hablado de novio. Rocío se encogió de hombros. No tengo idea. Solo reservé la sala como me pidió. No dijo más. ¿Debemos avisar a la señora San?, preguntó otra. ¿Tienes miedo de que la engañen?, rió al bartender, limpiando vasos. No es una niña. El amor entre hombres y mujeres es normal. Elao tiene razón, Laura sabe lo que hace, dijo Rocío, bebiendo un sorbo. La señora San rara vez estaba en el país, pero cuando volvía, siempre les pedía que cuidaran de Laura. Ahora que se acercaba la graduación, y Laura traía a un hombre a la suite, no sorprendía que sus alarmas sonaran. En ese momento, los protagonistas estaban perdidos en el éxtasis. Laura rodeaba el cuello de Adrián, enterrando la cara en su pecho, con lágrimas mezcladas con sudor. Eres mío, señor Adrián. La frase salió de repente, y Adrián se detuvo, mirándola profundamente. No, yo soy el que te tiene. Adrián ya había superado la edad de los impulsos, su matrimonio de conveniencia lo demostraba. Todo tiene límites, especialmente entre personas. Lo llevó al coche en brazos. Laura se acurrucó en el asiento trasero, cerrando los ojos, sin preguntar a dónde iban. La chaqueta de Adrián le envolvía, y su rostro aún estaba sonrojado por el placer reciente. Él jugaba con un mechón de su cabello, recostado en el asiento, con los ojos cerrados. El coche avanzaba suavemente, pasando por rascacielos iluminados, cada luz era un hogar. La pregunta flotaba en el aire, ¿a qué casa volver? 08 El juego. Urbanización privada Los Pinos es un complejo de villas ubicado en las afueras de Ciudad B. Adrián solo vivió allí un tiempo después de graduarse de la universidad y no había regresado desde que se casó. Ni siquiera su esposa Dolores sabía que tenía una casa allí. Anoche, al llevar a Laura a Urbanización privada Los Pinos, Adrián actuó con cierto impulso, pero no parecía arrepentirse demasiado. Bajo el dial volante de su reloj, las agujas se movieron lentamente, y un rayo de luz blanca en el horizonte disipó las nubes turbulentas de la noche, transformando a Adrián nuevamente en el señor Adrián que domina los negocios con astucia. Vestido con un traje de alta costura impecable, los pantalones ajustados a sus piernas largas y delgadas, gemelos dorados pequeños y exquisitos que reflejaban destellos de luz, y un reloj de cuero marrón que se asomaba al mover la muñeca, su atuendo y su actitud distinta se fusionaban perfectamente. Cuando Laura se despertó en la cama, vio a una persona sentada junto a la ventana. Si no hubiera visto sus momentos de lujuria la noche anterior, casi habría sido seducida por la apariencia del hombre frente a ella. ¿Despierta? Adrián vio el reflejo de Laura en la ventana, su expresión cambiando varias veces. Exhaló un humo desde sus labios delgados, sacudió la ceniza del cigarro con los dedos y habló con una voz fresca después de la satisfacción.
Laura ya se había despertado por el olor picante del humo en la habitación, pero como él estaba concentrado, no se atrevió a decir nada. Se enderezó, asintió y respondió con un pensando en silencio. ¿Tiene ojos en la espalda? Adrián golpeó ligeramente la ventana acristalada frente a él con sus dedos largos, 2 golpes que atrajeron la atención de Laura, quien luego vio su propio reflejo en el vidrio. Laura se quedó muda y tiró la manta hacia arriba. A partir de ahora vivirás aquí. Adrián no tuvo tiempo de aliviar su pequeña vergüenza, apagó el cigarro, se volvió y le comunicó su decisión. La contraseña de la casa ya te la envié al móvil. Yo haré esta tarjeta sobre la mesa como quieras. Mañana vendrá la señora para ayudarte. Pídele lo que falte. Laura no mostró emoción en el rostro, miró a Adrián con ojos claros, se levantó de la cama descalza, se acercó a él y lo abrazó con los brazos, su cuerpo delicado y desnudo pegándose a él. Señor Adrián, ¿estás planeando mantener a una amante? Adrián rió con ironía, tomó el mentón de Laura y la levantó para que mirara a los ojos. Entonces tú eres la amante, ¿eh? Solo quiero ser tu amante, señor Adrián. Abrió ligeramente la boca, con timidez en el rostro y un amor extraño pero apasionado en los ojos. Adrián entrecerró los ojos, apretó los dedos para obligar a Laura a acercarse más, y una nube de humo le sopló suavemente en la cara. No cualquiera puede ser mi amante. Laura resistió la repulsión al olor del humo y enfrentó su mirada llena de escrutinio y peligro. ¿Me das una oportunidad, señor Adrián? La mano que sostenía su mentón se movió a su boca entreabierta, y el pulgar frotó suavemente sus labios rojos como cerezas, insinuando, dependerá de tus habilidades, señorita Laura. ¿Habilidades? La vergüenza la invadió de repente. Laura se pegó a él y preguntó con timidez, ¿estuvo satisfecho con mi actuación anoche, señor Adrián? Adrián rió bajo, y de repente apretó los labios con los dedos, con un tono coqueto, sí. Al fin y al cabo, era un hombre maduro con mucha más experiencia que ella, y las frases picantes le salían sin pensar. Laura se quedó sin palabras, tartamudeando sin articular una sola palabra, mientras sus orejas se volvían cada vez más rojas. Un timbre de móvil rompió la tensión. Adrián sacó el móvil, lo miró, le dio un apretón fuerte a Laura en la cara, dejó la frase buena y se marchó sin mirar atrás, como si estuviera ordenando a una mascota. Las rejas de hierro negra se abrieron automáticamente, y el hombre en el coche no miró ni una vez hacia atrás. Cuando tomó un taxi hasta Bar Euforia, su colega Luosin ya estaba esperándola en la puerta. Laura, ¿dónde está el equipo? Luosin parecía indecisa, y Laura sintió un escalofrío en el estómago al notarlo. Sabiendo que ya entendía, Luosin no se anduvo con rodeos y dijo concisamente, no hay equipo en el interior. El equipo no se perdió, simplemente no estaba en la habitación. Sin equipo, no habría video. Laura se mostró ansiosa. ¿Qué quieres decir? Cuando fui a recogerlo esta mañana, ya no estaba allí. Laura había ordenado a Luosin que escondiera el equipo en un lugar secreto para grabar el momento de intimidad, y Luosin lo había hecho sin preguntar. Había dejado claras instrucciones a las criadas de Bar Euforia para que no limpiaran la habitación, pero al regresar, el equipo había desaparecido. Contenía material comprometedor para Laura, y Luosin sospechaba algo pero prefería esperar a contárselo en persona. ¿Y las cámaras de seguridad? ¿Vieron a alguien entrar? Al menos esta mañana, nadie entró. Las palabras de Luosin fueron claras. Laura recordó de repente que anoche, al terminar la intimidad y prepararse para irse, el hombre había dicho que había dejado el encendedor en la habitación y le pidió que esperara en el coche. Ahora entendía, un simple encendedor, algo que ni siquiera valdría la pena recuperar, pero un hombre rico y poderoso de Ciudad B lo había ido a buscar personalmente. Un tono de WhatsApp sonó, y al encender la pantalla, Laura leyó, señorita Laura, la próxima vez esconde mejor el equipo. La primera batalla entre la coneja blanca y el lobo gris, derrota. 09 La cena. La empresa de Adrián está en una zona comercial concurrida, donde los ejecutivos de traje y las mujeres urbanas elegantes entran y salen constantemente de los rascacielos, siempre radiantes y envidiables. Antes de ayer, la empresa había conseguido un gran contrato para organizar un evento importante del gobierno, y su hotel 5 estrellas se encargaría de recibir a los invitados extranjeros y alojarlos. Por supuesto, las conexiones de la familia García habían ayudado, pero Adrián, como jefe, organizó una cena generosa para el departamento de secretarios, que había contribuido al éxito. El lugar elegido fue un restaurante de estilo antiguo muy famoso en Ciudad B. Anteriormente, alguien había publicado una lista de los lugares favoritos de los hijos de familias adineradas de Ciudad B, y este restaurante estaba en la categoría lugares preferidos de los hijos de la segunda generación.
El dinero y el estatus siempre atraen a la gente. La lista podía ser real o no, pero la curiosidad y el deseo de pertenencia hacían que la gente siguiera acudiendo. Cuando llegaron los empleados, el gerente ya esperaba en la puerta. Adrián saludó con la cabeza y los llevó directamente a la sala privada reservada en el piso superior. Mientras esperaban la comida, Adrián se encontró con un conocido en el pasillo, les dijo a los empleados que los esperaría y entró en otra sala. Con el jefe fuera, el ambiente se relajó. Los empleados se agruparon para charlar. Dios mío, la pobreza limita mi imaginación, ¿vieron al gerente recibirnos abajo? Pensé que solo pasaba en películas y novelas, pero es real. Dijo una secretaria. Tampoco miren quién es nuestro señor Adrián ni el estatus de la familia García. Respondió un colega masculino. Otra secretaria añadió, el restaurante es el punto clave. Mi novio y yo tuvimos que reservar un mes para conseguir una mesa en el primer piso, y la cena costó un dineral. Y señor Adrián nos reservó una sala privada directamente. Sí, normalmente no tendríamos oportunidad de venir a un lugar tan caro. Los secretarios se miraron, maravillados por el poder adquisitivo. La charla se volvió a rumores cuando el jefe no estaba. Aunque en la oficina no se atrevían a hablar mal de él, fuera se relajaban. La verdad es que envidio a la señora Adrián. Con las condiciones de señor Adrián, dinero, belleza y cuerpo, ser su esposa debe ser maravilloso. ¿Quién no lo envidia? Pero solo podemos soñar. Oye, dicen que se llevan muy bien. Los empleados veteranos sabían de las andanzas amorosas de Adrián en su juventud, gracias a su familia y apariencia. Había tenido muchas novias, pero en los últimos años se había vuelto más maduro. Los cambios de personalidad siempre se atribuyen al amor, y la historia de Ciudad B decía que el joven de la familia García y su esposa se casaron por conveniencia pero terminaron enamorados, y el proscrito se volvió bueno. Pero no oí que se conocieron por la presentación de la familia y que la relación no es tan buena. Los rumores son parte de la naturaleza humana. La armonía marital es un misterio para los extraños, pero la curiosidad por el título de señora Adrián hace que la gente invente todo tipo de teorías sobre su matrimonio. Estoy de acuerdo. Llevo años aquí y nunca he visto a la señora Adrián en la oficina, ni siquiera ha venido una sola vez. Además, un amigo de la recepción me contó, la secretaria se acercó y bajó la voz. Hubo una chica que vino a buscar a señor Adrián sin cita previa, y él llamó a la recepción para dejarla pasar. ¿En serio? ¿Cómo era? Mi amigo dice que era muy pura e inocente, con una voz suave, vestida de blanco, como una reina de la escuela. ¿Entonces tienen una relación? Preguntó un empleado en voz baja. La secretaria sentada al lado intervino, ¿quién sabe? Con las condiciones de señor Adrián, ¿qué mujeres no ha visto? Creo que a esa chica solo la jugó un rato. Estos hombres rara vez tienen corazón. No te metas, señorita Lucía, no vale la pena arruinar tu vida. Lucía, la pasante nueva del departamento de secretarios, acababa de graduarse y apenas ocultaba sus sentimientos. Al escuchar la conversación, sus corazones latían con fuerza, deseando abandonar la cena y buscar a Adrián inmediatamente. No te hagas ilusiones, Lucía. Ser amante no vale la pena. La colega intentó aconsejarla, pero Lucía interpretó sus palabras como burla y respondió con una sonrisa forzada, lo sé. La colega se dio por enterada y volvió a charlar con los demás. Cada uno elige su camino. 10 consentimiento tácito. En el otro camarote privado. Después de varias rondas de alcohol, todos sostenían cigarrillos, exhalando nubes de humo, charlando vagamente sobre asuntos del mundo de los negocios. Sin embargo, su verdadero objetivo era preguntar sobre las últimas tendencias políticas superiores. Pero a pesar de todo lo que habían dicho, el señor Adrián no había abierto la boca. Se miraron entre sí, y por un momento no hubo palabras. Adrián estaba sentado en el interior, apoyado en el respaldo de cuero del camarote. No se podía leer ningún sentimiento en sus ojos y cejas. Escuchó tranquilamente hasta que terminaron, luego aspiró lentamente el cigarrillo que tenía en la mano y habló con calma. Todos ustedes tienen un objetivo oculto, ¿verdad? Pensé que me iban a invitar a beber algún buen vino. Sus palabras tenían un tono de burla. ¿Qué buen vino no había probado el señor Adrián? ¿Quiénes eran ellos para ofrecerle alcohol con tanta deferencia? Además, ni siquiera se atrevían a invitarlo libremente. Que él se hubiera sentado a comer allí ese día ya era un gran honor. No, no, respondió primero uno de los directivos. Solo estábamos preguntando por casualidad. Por supuesto, si el señor Adrián está dispuesto a aclararnos las dudas, se lo agradeceríamos mucho. Y en cuanto al buen vino,
Solo tiene que decir la palabra y le traeremos cualquier cosa que quiera beber. En realidad, no había nada que no pudiera decirse. De todos modos, dentro de un tiempo saldrían rumores al respecto. Pero no iba a hablar gratis. No es que no pueda aclararles las cosas, dijo, pero primero tengo que beber un poco de buen vino para humedecer mi garganta, ¿no creen? Había mucho buen vino, pero que vino podría agradar al señor Adrián requería una cuidadosa consideración. El vino del Hotel Termal El Dorado es excelente, sugirió a alguien. Si tiene tiempo, señor Adrián, puede ir con su acompañante para divertirse un rato. Oh, la acompañante femenina. Adrián sonrió y murmuró las palabras entre dientes, luego sacudió ligeramente el cigarrillo para quitar las cenizas y miró al dueño del hotel que había hablado. Interesante, parecía que éste sabía algo del fondo de la historia. Después de entrar en la habitación, al beber unos cuantos tragos de licor fuerte, sintió una quemazón en el pecho. Adrián no planeaba seguir dando vueltas. Apagó el cigarrillo en la cenicero y dijo, no toquen este proyecto, no lo pueden manejar. Esa frase corta tenía una gran cantidad de información. Los directivos cambiaron de expresión, pero luego se sintieron aliviados, y comenzaron a brindar a Adrián. Algunos propusieron organizar otra reunión más tarde para divertirse. En cuanto a qué divertimento, seguro que no se trataba de sus esposas en casa. 22 horas. La noche era profunda, y la vida nocturna llena de luces y alcohol comenzaba. Los magnates de traje que durante el día eran objeto de admiración y envidia se quitaban su apariencia brillante y se convertían en seres lujuriosos. Mira, no eran tan altivos como parecían, excepto por su apariencia externa, no tenían mucha diferencia con los animales. Adrián, sin embargo, no tenía mucho interés. Levantó la muñeca para mirar la hora, ya era suficiente. Rechazó a los presentes y salió primero del camarote, sin prestar atención a los comentarios chistosos que vinieron desde atrás. Las palabras iban y venían, pero se equivocaban al pensar que él era un hombre abstinente. Adrián nunca había sido alguien que reprimiera sus deseos, tenía el capital para actuar como quisiera y no necesitaba mantener un perfil bajo. Al igual que aquel día, cuando llamó a la recepción para que dejaran pasar a Laura, no le importaba en absoluto que se enteraran los demás. Aunque esa noche no había bebido mucho, el alcohol era fuerte. Al salir al exterior, el viento lo refrescó, pero su cabeza empezaba a doler levemente. Estaba a punto de decirle al conductor que arrancara cuando alguien tocó la ventanilla desde fuera. Adrián, conteniendo su impaciencia, bajó la ventanilla y se encontró con una vista sensual de blancura y suavidad. Lucía había estado esperando mucho tiempo. Al ver con el rabillo del ojo al señor Adrián salir del restaurante, se acercó con sus tacones altos. Mientras caminaba, abrió los 3 botones del cuello con sus manos decoradas con uñas pintadas, miró hacia abajo a su impresionante escote y sus curvas, y se acercó satisfecha para tocar la ventanilla. Señor Adrián, no puedo conseguir un taxi en este momento, ¿podría molestarme en llevarme un poco?, dijo la mujer con voz coqueta, presionando su pecho deliberadamente contra la ventanilla del coche. El cuello ya estaba abierto de par en par, y al presionar, las 2 masas en el escote parecían a punto de estallar. El intento de seducción era obvio. Adrián frunció el ceño y miró la cara de la mujer, parecía haberla visto en la empresa. Lucía, al ver que el otro no hablaba, tampoco estaba segura, pero no podía perder una oportunidad tan buena como esta. Así que se quitó todos los botones restantes de la blusa, mostrando el tentador lencero interior que llevaba debajo. «Señor Adrián, ¿quieres que te acompañe esta noche?». Mientras hablaba, Lucía se inclinó más hacia el interior del coche, moviéndose suavemente delante de los ojos de Adrián. Él parpadeó, sintió un calor en el estómago y un enfado reprimido en los ojos. ¿Del Departamento de Secretaría General? Sí. Acabo de llegar a la empresa hace poco, después de esperar toda la noche. Por fin el señor Adrián le hablaba, y Lucía estaba emocionada por dentro, sin notar la frialdad en la voz del hombre. Guarda tus intenciones, no me intereso por las empleadas de la empresa. Después de decir esto con frialdad, Adrián presionó un botón y las ventanas comenzaron a subir lentamente. Moviendo la muñeca, el coche dejó una sombra en la oscuridad de la noche. Lucía retrocedió apresuradamente cuando la ventana subía, pero aún así se golpeó ligeramente. Se llevó la mano al pecho y miró con indignación el coche que desaparecía en la intersección. En el interior del vehículo que se alejaba, Adrián sacó un cigarrillo del bolsillo, lo puso en la boca y aspiró. El humo empañó su rostro, cuyas emociones eran difíciles de leer. Vaya, realmente debería traer a la coneja para que vea lo que es una verdadera seducción. Las ventanas se bajaron de nuevo, y los paisajes familiares del camino indicaban silenciosamente el destino. ¿Cuántas veces había ido a urbanización privada Los Pinos?
Hasta el conductor daba por sentado su regreso todas las noches. Moviendo los dedos ligeramente, el anillo de plata del dedo anular se desprendió instantáneamente. Adrián lo tomó en la palma de la mano y examinó la cadena de letras grabadas en él. Después de un rato, volvió a colocar el anillo en su lugar, miró al espejo retrovisor, se encontró con la mirada del conductor y repitió su respuesta. A urbanización privada Los Pinos. 11 parientes. Laura no había visto a Adrián en una semana. Para ser exacta, ella no lo había buscado. Con la graduación cercana, había renunciado a su trabajo en Café Dulce y aprovechando que la universidad no tenía clases, pidió permiso para regresar a Nancheng, el lugar donde nacieron y crecieron sus abuelos. Cuando su madre Josefa y ella escaparon de Buxian, una mujer llamada Xianzan las rescató y las llevó a California. No volvieron a Nancheng hasta que Laura cumplió 13 años, donde se hospedaron en casa de su tío paterno. Desde que regresó a la universidad después de las fiestas de primavera, Laura no había vuelto a Nancheng. En Nancheng, aparte de la familia de su tío, Laura no tenía muchos parientes cercanos. Sus abuelos habían enseñado en Ciudad B durante más de 10 años, pero perdieron a su única hija querida. Buscándola sin descanso, sus cabellos se volvieron blancos y su vida se desgastó, hasta que finalmente fueron sepultados bajo una tumba. Después de visitar el cementerio en el Monte Siling, Laura fue directamente al sanatorio donde estaba Josefa. El estado mental de Josefa no era estable. Había herido a Laura varias veces, por lo que cada vez que venía, las enfermeras le recordaban que no hablara demasiado tiempo. Esta vez, Laura había estado fuera poco tiempo cuando escuchó gritos agudos de Josefa desde la habitación. Rápidamente llamó a la enfermera de turno con un sedante, pero llegaron tarde. Al entrar, las enfermeras vieron un cuchillo de frutas ensangrentado en el suelo y una herida recién hecha en el brazo blanco de Laura. La sangre goteaba hacia el cuchillo, formando una pequeña charca, y las enfermeras se quedaron asombradas. Mientras envolvía la herida, la enfermera miró el delgado brazo con compasión y reproche. ¿Cómo puedes ser tan terco? Te has herido tantas veces y no aprendes. Nadie se acerca voluntariamente a un cuchillo afilado. Laura solo sonrió. No importa, enfermera Rosario, es solo una pequeña herida. La enfermera Rosario se enfadó al escuchar su indiferencia. ¿Una pequeña herida? ¿Y si el cuchillo te hubiera cortado la cara? Una joven como tú se habría desfigurado. Laura, no pasaría. ¿Cómo lo sabes? ¿Y sí? No hay, sí, punto. Rosario escuchó su tono seguro, como si supiera exactamente dónde caería el cuchillo, como si fuera ella quien lo sostuviera. El pensamiento la asustó, y tomó una venda. Ay, no quiero culparte, Laura. Eres una joven, debes saber decir que te duele. Cada vez que su madre, en crisis, la hería, la joven siempre decía que estaba bien con una sonrisa. Incluso al curarse, no reclamaba dolor, pero nadie es insensible al dolor. Rosario envolvió la venda con cuidado, sintiéndose culpable. No sabemos dónde escondió tu madre el cuchillo, no lo encontramos en la revisión. Lamento que hayas sufrido esto. Laura no acompañó la frase, solo sonrió y movió el brazo herido. Realmente estoy bien. Ahora que la enfermera me ha curado, no duele. La joven no decía que doliera, pero no por eso era menos querida. Con ojos brillantes como el agua y una boca que sabía halagar y coquetear, nadie podía resistirse a ella. Rosario le dio un toque en la frente. Estoy contenta de que estés bien. No mojes la herida, y cuando forme costra puede picar, pero no te rasques. Ahora voy a buscar medicamentos. La figura apurada de Rosario desapareció al final del pasillo. Laura escondió su sonrisa, sus labios estaban un poco pálidos, y al tocar la venda con los dedos, aún sentía dolor. Mirando a Josefa dormir tranquilamente después del sedante, sus ojos se empañaron. Se sentó en la silla al lado de la cama y habló en voz baja, como si su madre pudiera escucharla. Madre, no me culparás, ¿verdad? La próxima vez que regrese, iremos a otro lugar, ¿sí? ¿Me asustaste antes? No quise decir esas cosas, pero siento que todos avanzan, y nosotros ya no tenemos un hogar. No me culpes, por favor. Solo tengo a ti. Además, toma tus medicamentos, no los escondas más. La próxima vez que nos veamos, no querrás que el cuchillo me corte la muñeca, ¿verdad? Nunca fuiste un peso para mí. El día que Laura dejó Nancheng, el clima bochornoso de todo el verano cambió repentinamente, y comenzó a llover una llovizna fina, más suave que la de Ciudad B. El estado de Josefa se estabilizó gradualmente, pero las enfermeras no permitieron que fuera al aeropuerto a despedirla. Josefa no protestó, solo pidió que la llevaran a la fila de ventanas del pasillo,
que daban directamente a la entrada principal del sanatorio. La llovizna siguió cayendo sin cesar. Josefa permaneció en silencio hasta el atardecer, cuando finalmente pidió que la llevaran de vuelta a su habitación. Las enfermeras no sabían que el tiempo que permaneció allí coincidió exactamente con el vuelo de Laura. Una madre nunca culpa a su hijo por sus errores, solo teme no poder protegerlo. 12. Debilidad. Cuando el avión llegó a la capital, el sol ya se había puesto en el oeste, y una tenue luna creciente iluminaba el cielo, dejando solo un resplandor blanco en el horizonte. En septiembre, Ciudad B aún retenía el calor del verano, así que Laura aceleró el paso. Al salir del aeropuerto, un familiar coche negro ya esperaba. El conductor la saludó, y Laura se dio cuenta lentamente de su nueva identidad. Si iba a jugar un papel, lo haría bien, la amante del hombre adinerado. Adrián le había dicho que se quedara en urbanización privada Los Pinos, y ella no tenía motivos para negarse, ni siquiera podía. La llovizna de Nanche no pudo disipar el calor de Ciudad B. Después de bañarse, Laura se puso un camisón y bajó descalza las escaleras. Había guardado la alfombra del salón en el trastero, no le gustaban esas cosas peludas en el suelo, especialmente en verano. Le encantaba tocar el suelo frío con los pies descalzos, sentir cómo la frescura subía por todo el cuerpo, un hábito que adquirió en las montañas. En aquel entonces, incluso el suelo estaba caliente como un horno, así que solo podía seguir a su madre Josefa cuando iba a la montaña a lavar ropa, se arremangó los pantalones y metió los pies en el agua fría del arroyo, o pisar las piedras suaves y frescas del fondo para refrescarse. Ahora no tenía arroyo, pero tenía aire acondicionado, un invento maravilloso. A las 10 en punto, sonó el despertador de Laura. Tomó el móvil de la mesa y apagó el timbre, luego abrió WhatsApp y envió un mensaje a Adrián, como de costumbre: «Señor Adrián, ¿no vendrás a urbanización privada Los Pinos hoy?». Durante una semana, Adrián recibía saludos de Laura todas las noches, a veces una frase, a veces párrafos enteros, como una joven enamorada que mostraba con cuidado y entusiasmo su afecto y vida diaria. Al llegar a urbanización privada Los Pinos, la villa estaba en completa oscuridad, presumiblemente, la dueña ya dormía. Mentirosa, pensó Adrián. Ingresó con su huella digital, y de repente una sombra se movió, seguida de un cuerpo tibio que se lanzó a su regazo. Más que un abrazo, fue un choque. Adrián no se lo esperaba y se tambaleó un poco. Al recuperarse, intentó separar a Laura, que lo abrazaba con fuerza, pero al tocar sus hombros, escuchó sollozos. Adrián suspiró con ternura, a tientas buscó el interruptor en la pared y encendió el lujoso candelabro del salón, iluminando los ojos rojos de Laura. Levantó la mano y le pellizcó la mejilla. «¿Qué te pasa?». Laura no respondió, solo lo miró fijamente. «¿Por qué tardaste tanto?». Esto era injusto para Adrián. Anteayer había ido a urbanización privada Los Pinos y la casa estaba vacía. Llamó a su asistente y supo que ella había vuelto a Nanchen. Hoy sabía que regresaba, así que envió al conductor a recogerla y vino inmediatamente después de leer el mensaje de WhatsApp. Era muy atento. En cambio, ella, la amante incompetente, tardó días en llamarle para informarle de su regreso. Adrián la llevó al sofá, la abrazó y la sentó en sus piernas. «¿No fuiste a tu casa?». «Laura, ¿y antes?». «¿Antes de irme a casa?». «Ah, estaba reviviendo viejos problemas». Adrián sonrió, le secó las lágrimas con ternura. «¿Me extrañaste tanto?». «Si te extraño, ¿vendrás?». «No». Adrián lo pensó, pero sus manos seguían siendo suaves, secando las lágrimas una y otra vez mientras ella seguía llorando. El silencio del hombre ya le dio la respuesta. Laura apartó la cara para evitar su mano, se alejó un poco y giró la cabeza con obstinación, llorando sin emitir sonidos, transmitiendo silenciosamente su añoranza y su frustración. Viendo que no paraba de llorar, Adrián se rindió, la besó suavemente en la mejilla y la abrazó con fuerza. Se quedaron abrazados en el sofá en silencio. Después de un rato, Laura habló con voz baja y suave, pero Adrián no la oyó bien. «¿Qué dijiste? ¿Tienes otras mujeres fuera?». Esta vez la escuchó. «No», respondió en su mente. Esa pregunta no merecía respuesta, al menos no en su relación. Las respuestas eran demasiado serias, él no podía darlas, y ella no podía aceptarlas. Pero Laura claramente quería una respuesta satisfactoria. Al no escuchar nada, su expresión se volvió más triste, y su voz tembló. «¿Amas mucho a tu esposa?». «No». «¿Estás cansado de mí?». Al decir esto, Laura pareció esforzarse mucho, su voz temblaba tanto que Adrián apenas la entendió. Pero esta vez, recibió una respuesta. El hombre suspiró bajito, acarició suavemente la carne blanda de su cintura,
Apoyó la frente contra la de Laura y, rozando sus labios, dijo con claridad y firmeza. No, nada de eso. Admítelo, Adrián. Una voz etérea resonó en su oído. Te has ablandado con ella. 13 sintonía. Al pensarlo detenidamente, probablemente desde el primer momento que la vio, él había comenzado a ceder. No negó la leche, no negó ayudarla, no negó su acercamiento, no negó el entrelazamiento, no negó el amor. La primera vez que no negó nada, todo lo que vino después no fue más que su propia complicidad e indulgencia. La joven se acercaba con un amor apasionado y sincero, y él, al igual que todos, se vio hechizado por esas palabras dulces y tiernas, perdiendo la razón. ¿Estás feliz ahora? Adrián levantó la mano y pellizcó la mejilla de Laura, sin controlar la fuerza. Al retirar los dedos, dejó una marca roja. Con remordimiento, la acarició suavemente. El aliento caliente del hombre le rozaba la cara, y la temperatura de sus dedos se sentía claramente, moviéndose con ternura, como el afecto entre amantes. El aire acondicionado funcionaba silenciosamente, y la luz cálida del candelabro bañaba la habitación, creando un ambiente íntimo. No se sabe quién inició el contacto, o tal vez ambos sintieron el deseo. El sofá se hundió ligeramente bajo sus cuerpos. A la mañana siguiente, Adrián se despertó primero. Laura seguía dormida, agotada. Las cortinas habían sido cerradas en algún momento, y los rayos del sol se filtraban por una rendija, anunciando otro día soleado. Adrián se levantó, apartó la manta de Laura y miró el vendaje nuevo en su brazo. Estaba intacto, sin sangre. La noche anterior habían jugado un poco salvajemente, y la herida se había abierto, manchando el vendaje. Afortunadamente, había un botiquín en casa, y Adrián, con poca destreza, la volvió a vendar. Al despertar, volvió a aplicarle medicina. La herida era profunda, así que intentó ser suave, pero el alcohol y la pomada irritaron la piel, despertando a Laura. Duele. El dolor ardiente en el brazo la sacó del sueño. Abrió los ojos confusos, con voz entrecortada por el sueño. Agúntalo. Adrián sujetó su brazo que se movía, frunció el ceño y habló con severidad. Si no quieres dejar una cicatriz, no te muevas. Laura se sorprendió. ¿Por qué estaba molesto tan temprano? Yo lo hago sola. Se despertó de repente, extendió la otra mano desde la cama para quitarle el hisopo, pero olvidó algo. Adrián no le dio el hisopo, sino que levantó la mirada y miró sus piernas blancas que se asomaban al resbalar la manta. TSK, tan temprano en la mañana. La manta. Desvió la vista, siguió aplicando la medicina y la advirtió amablemente. Laura miró hacia abajo siguiendo su mirada. Su rostro pequeño cambió de blanco a rojo, apurada. ¡Qué coneja blanca! ¿Cómo te hiciste la herida? Terminó de aplicar la última pomada, cortó el vendaje y comenzó a envolver el brazo, volviendo a preguntar el origen de la herida. La noche anterior, al encender la luz, Adrián no solo vio sus ojos rojos, sino también el vendaje en el brazo. Preguntó casualmente, y ella lo atribuyó a un accidente, pero al vendarla, claramente vio que era una herida de cuchillo. ¿Cuántas cosas le estaba ocultando? O tal vez todo era un secreto. Fue un accidente. La misma respuesta que la noche anterior. Adrián soltó un gruñido. ¿Cree que soy tonto? Una irritación inexplicable lo invadió, cerró el botiquín con fuerza y lo arrojó sobre la mesa, haciendo un ruido seco. El golpe fue tan fuerte que hasta él mismo se sobresaltó. Tosió levemente y preguntó, ¿te levantas a comer algo? Laura respondió con indiferencia, y el tema se dejó atrás. Su relación tenía una extraña sintonía. Habían hecho el amor, la intimidad más profunda, pero ambos guardaban un último secreto, ninguno dispuesto a romper el silencio. Íntimos pero distantes. 14 tormenta. El calor del verano aún no había desaparecido, y ya habían llegado varias oleadas de nuevos estudiantes a la Universidad L. Después del inicio del semestre, Laura decidió volver a vivir en el dormitorio por su cuenta. Tenía algunas clases dispersas en el último año de carrera, además de estar ocupada con su tesis de graduación y solicitudes de empleo. Deseaba tener 2 días en uno, y todos los días, además de ir de un edificio a otro para asistir a clases, pasaba el resto del tiempo en la biblioteca. Laura miró la hora en el móvil, 21:13. Se frotó los ojos cansados y secos, apagó la computadora, recogió sus cosas y salió de la biblioteca. Por la noche, la Universidad L seguía animada. En el camino al dormitorio, había adolescentes con monopatines en la plaza y los senderos arbolados. Cada noche, al salir de la biblioteca, los veía. Probablemente eran miembros del club de monopatín, fundado el año anterior.
Los entrenamientos militares de los nuevos estudiantes aún no habían terminado, y grupos de jóvenes en uniforme verde charlaban y reían sobre anécdotas del campus. Laura pasaba entre ellos, como un espectador de su juventud. Cuando llegó al dormitorio, sus compañeras aún no se habían acostado, cada una estaba en su mesa, viendo películas o comiendo snacks. Martina, que acababa de regresar del balcón después de lavarse, se encontró con Laura en la puerta. «Laura, ¿has vuelto?» «Sí, aquí tienes tus brochetas». Laura respondió con una sonrisa y le entregó la bolsa que llevaba en la mano. Había recibido un mensaje de Martina mientras salía de la biblioteca, así que pasó por el comedor para comprarle las brochetas. «Gracias, mi ángel». Martina inhaló el aroma a través de la bolsa, sonriendo complacida, y le dio un beso en la mejilla a Laura. Laura ya estaba acostumbrada, solo sonrió y tomó un paño desinfectante para limpiar la marca de labial en su rostro. Otra compañera, al presenciar la escena, gritó: «Martina, eres una pervertida. Volviste a aprovecharte de Laura». Las demás se unieron, bromeando con Martina por pervertida. Laura, con sagacidad, se retiró del círculo de tormento y se sentó en su mesa para responder a los mensajes pendientes en el móvil. «Vaya. Miren los tendencias locales en Twitter». Una exclamación de la compañera cerca de la puerta atrajo a todos, quienes comenzaron a deslizar sus pantallas para ver los trending topics. ¿Qué celebridad cayó hoy? No es una celebridad, es una profesora de nuestra universidad. Probablemente es verdad. ¿Cómo puede una recién graduada de maestría entrar aquí y compartir aula con profesores senior? No es normal. Martina, que comía las brochetas, reconoció al protagonista de los tendencias y su expresión cambió. Tanto ella como Laura guardaron silencio. Las demás entraron en el tema y vieron un título impactante: «Profesora hermosa de la Universidad L falsifica investigaciones fuego». Debajo de este, había otros temas relacionados: Dolores de la Universidad L, tesis de maestría de Dolores plagiarizada, PUPER verifica profesionalmente, Dolores de la Universidad Normal de Ciudad B. Al buscar Dolores en Twitter, la discusión sobre estos temas creció exponencialmente, ocupando toda la página de tendencias locales. Los grupos de exalumnos de la Universidad L también estallaron en debates. En una noche, Dolores se convirtió en el tema de conversación de todos los estudiantes y el blanco de críticas de los internautas. Laura entró a leer algunos temas y luego salió de la aplicación. Sus compañeras seguían hablando acaloradamente del asunto, y ella escuchó un rato antes de ir al balcón a lavarse. Martina ya no pudo mantener la calma, las brochetas en su boca habían perdido sabor. Conocía a Dolores, así que al ver el trending topic, corrió al balcón para llamarla, pero el teléfono sonó sin respuesta, como si estuviera dormida. Laura escuchó los murmullos impacientes de Martina detrás de ella, se detuvo al cepillarse los dientes y se quedó pensativa un momento. ¿Por qué no le llamas a su madre? Regresando a la realidad, escupió la espuma de dentífrico y sugirió suavemente: «Recuerdo que en la cena guardaste el número de la señora Isabella». En aquella ocasión, Martina había pedido específicamente el número de teléfono y WhatsApp de Isabella, quien había enseñado en la Universidad Normal de Ciudad B y era profesora. Martina planeaba hacer una maestría después de graduarse, y su padre la presentó a Isabella para que la ayudara en un futuro. Recordando esto, Martina buscó el número de Isabella y llamó. Esta vez, la llamada fue contestada. Laura no se quedó a escuchar la conversación, se lavó la cara y se acostó. Antes de cerrar los ojos, envió un mensaje por WhatsApp: «El fuego no es suficiente». Después de una noche de viralización, las noticias sobre la falsificación académica de Dolores causaron un revuelo en Internet. Hubo rumores verdaderos y falsos, y los internautas estaban ansiosos por saber más. Los cuentas de marketing y los influencers se apresuraron a investigar o desenterrar más detalles, o a guiar la opinión pública, dependiendo de cuánto dinero recibieran. Cuando Dolores se despertó al día siguiente, su teléfono ya tenía decenas de llamadas perdidas y mensajes sin leer, mayoría de periodistas y medios. Después de colgar varias llamadas, se envolvió en una bata y caminó nerviosamente por el salón, preguntándose por qué la habían descubierto repentinamente. «Señora, ¿desea desayunar?», preguntó la criada. «¿Cómo puedo tener hambre ahora?». «Fuera todos», gritó Dolores, irritada. No tenía ánimos para comer con todo el revuelo en Internet. Ya no se parecía en nada a la mujer elegante y refinada de antes. Al escuchar el tono de llamada de nuevo, su expresión empeoró. Por la mañana, había hablado con Isabella, y su primera reacción fue buscar a Adrián, pero no lo había visto en casi un mes en Blue Bay. Sus llamadas no eran contestadas, y cuando por fin lo lograron, fue su asistente quien respondió. La intuición de la mujer le decía que algo no estaba bien,
pero no quería verificarlo. Era como vivir un sueño lujoso y extravagante, y no quería despertarse. ¿Y papá? ¿Ha hablado con los medios? Mi nombre sigue en tendencias. Lloró Dolores, viendo cómo el tema profesor hermosa de la Universidad L falsifica investigaciones ganaba más popularidad, y temas relacionados con su nombre también estaban en los trending topics. Si los internautas seguían investigando, se arruinaría del todo. Tu padre ya ha hablado con ellos, no te preocupes. Isabella trataba de calmarla por teléfono. ¿Cómo no preocuparme? ¿Sabes lo grave que es esto? Aunque la falsificación académica existía en muchas universidades chinas, en los últimos años el gobierno la perseguía severamente. Dolores había caído en el momento equivocado, convirtiéndose en el chivo expiatorio. ¿Y Adrián? ¿Qué dijo? Isabella también se preocupó. La familia García tiene conexiones. Pídele que hable con las autoridades superiores. Isabella sabía lo grave que era, pero su familia no tenía contactos con el gobierno. Siempre había sabido que el dinero dependía del poder político. Sin embargo, lo último que Dolores quería era pedir ayuda a los García. Odiaba que supieran de esto, aunque sabía que no podía ocultarlo para siempre. La popularidad seguía creciendo, y Dolores no se atrevía a confiar en la suerte. Tomando una decisión, ordenó al chofer que preparara el coche. Voy a buscar a Adrián. Era la primera vez que Dolores visitaba la empresa de Adrián. La recepcionista no la reconoció como la señora García y la trató como a Laura. Mientras dudaba si dejarla pasar, el asistente de Adrián, Wu Pei, corrió hacia ellas y la llevó al ascensor directo. Wu Pei la acompañó al despacho y salió, dejándola sola con Adrián. El despacho, decorado en tonos blanco, negro y gris, transmitía una sensación de vacío y opresión. Adrián parecía saber que vendría. Estaba de pie frente a la gran ventana acristalada con las manos en los bolsillos. El sol de la mañana lo iluminaba, proyectando una sombra larga detrás de él, que transmitía autoridad. Estaba de espaldas a ella, así que Dolores no podía ver su expresión. Las numerosas llamadas no contestadas la habían puesto nerviosa. Se detuvo a varios pasos de la mesa, dudando de cómo empezar. Adrián, yo. Entonces, lo que dice Internet es verdad. La figura alta se giró, su rostro guapo y firme expresaba indiferencia, y su voz tenía un tono frío. No. Dolores vio su mirada penetrante, y las palabras de defensa se quedaron en la garganta. Sí, pero ellos recibieron dinero por el artículo. ¡Qué niña mimada! Ya sea inocente o tonta, debía haber sabido que cuando decidió usar medios deshonestos y plagiar para embellecer su currículum, no existían secretos impenetrables. Lo que ella podía comprar con dinero, otros también podían. Adrián se acercó a ella, mirándola desde arriba. La última vez. Adrián, por favor, no se lo cuentes a los abuelos. Dolores agarró su brazo con suplicación. Sabía que no podía ocultar el asunto, pero necesitaba tiempo. Quizás al día siguiente todo se resolvería. Al escuchar esto, Adrián soltó un risa sarcástico, apartó su mano de su brazo y salió directamente del despacho. Adrián. Adrián. No importaba cuánto gritara, él no se volvió. La última vez. ¿Significaba que realmente era la última? Dolores se quedó estática, finalmente comprendiendo que su vida había entrado en una tormenta. Ante su frialdad, sintió un dolor en el corazón, aunque se consolaba a sí misma una y otra vez. Eran solo esposos por conveniencia, todo era para la familia y la apariencia. No tenían ni siquiera un contrato formal, solo un certificado de matrimonio. Lo que él había hecho ya era más que suficiente. Las ilusiones de Dolores se encendieron y se apagaron. 15 extrañeza. La ayuda de Adrián fue rápida. Esa misma noche, al buscar Dolores en Twitter, ya no se encontraba nada. Los temas y publicaciones relacionados habían sido eliminados por completo. Incluso los comentarios de los usuarios estaban bloqueados por palabras clave, y varias cuentas fueron suspendidas sucesivamente. Cualquier persona con ojos podía ver que el asunto había sido manejado por relaciones públicas, lo que indignó a los internautas. Al final, el capital había ganado la partida. Aunque la popularidad en línea fue suprimida, la Universidad L tomó medidas contra Dolores, como una respuesta a las autoridades y a los estudiantes. Su título de maestría fue revocado directamente, así como su recién otorgado cargo de profesor adjunto, manteniendo solo su puesto de trabajo en la universidad. Sin embargo, estas sanciones solo confirmaban la veracidad de las denuncias en línea, y el campus volvió a estallar en debates en pequeña escala. Dolores sabía que no podía volver a dar clases como si nada hubiera pasado, así que renunció voluntariamente y se convirtió en una ama de casa llena de tiempo, cerrando el capítulo de la tormenta.
Laura no se sorprendió por el resultado, incluso lo esperaba, pero eso no evitó que se sintiera molesta y fastidiada por el asunto. Esta molestia arruinó su día y dispersó su atención, de modo que permaneció sentada en la biblioteca durante horas sin absorber ninguno de los artículos legales del libro. La prosperidad de la economía callejera no solo activa el dinamismo del mercado, sino que también tiene otros beneficios sociales prácticos. Por ejemplo, los puestos de comida calientan el estómago de los estudiantes universitarios. Por la noche, salir a pasear con compañeras de dormitorio por las calles fuera del campus, sentarse en un puesto de comida y comer brochetas es lo que le da sabor a la vida. El mal humor de Laura desapareció al probar la primera brocheta. El comino y la pimienta roja estimularon sus papilas gustativas, y suspiró de satisfacción. ¿Es que no contestas mis llamadas para venir a comer esto? De repente, una voz familiar sonó detrás de ella. Laura se quedó rígida por un instante y giró la cabeza sorprendida. Al borde del bullicioso puesto, estaba parado una silueta familiar. Al encontrarse con los ojos profundos de Adrián, Laura mintió por instinto. Ah, no. Acabo de salir de la biblioteca. Adrián fingió no escuchar, tiró de la silla frente a ella y se sentó, preguntando casualmente. ¿Pagaste con WhatsApp? Sí. Laura respondió sin pensar, pero al instante se dio cuenta del error. Si tuvo tiempo para abrir WhatsApp y pagar, ¿cómo no vio las llamadas perdidas? Explicarse ahora sería redundante. Laura sostuvo la brocheta en la mano, parpadeó y decidió cambiar de tema. ¿Por qué has venido? Estaba sorprendida por su presencia. La Universidad de L estaba lejos de su oficina y su casa, y no era un camino directo. Difícilmente habría venido especialmente a buscarla por la noche. A buscarte. Adrián habló con calma, luego tomó naturalmente una brocheta del plato de Laura y la comió. Realmente había venido por ella. ¿Tiene usted algo que decirme, señor Adrián? ¿No puedo buscarte si no hay nada? Adrián no levantó la mirada, la retó, y luego agregó, además, no hace falta que me llames tan formalmente. Habían hecho lo más íntimo, pero la joven insistía en llamarlo señor Adrián cada vez. En privado, tenía cierto encanto, pero en conversaciones normales sonaba extraño. Laura levantó la vista para mirarlo más atentamente. ¿Por qué estaba tan buen humor hoy? Esta mirada también le permitió observar su atuendo, normalmente vestido con elegancia y distancia, hoy llevaba una simple camiseta blanca y pantalones deportivos, con el pelo caído descuidadamente sin gel, como un estudiante alto y serio. Sin embargo, su estatura de más de 1,80 metros sentado en una silla baja del puesto rompía el filtro de seriedad, creando una fuerte contradicción. No se dio cuenta de que tenía grasa y comino en la comisura de los labios, y Laura no pudo evitar reírse suavemente. Quizás por el ambiente, le pareció que Adrián era más suave y accesible hoy. Extendió el brazo, inclinó el cuerpo y pretendió limpiarle la comisura de los labios. Adrián vio su movimiento con el rabillo del ojo, giró la cabeza confundido, y hubo un desvío en el ángulo. Los dedos de Laura tocaron directamente sus labios delgados. El contacto repentino los hizo mirarse y quedarse boquiabiertos. Laura reaccionó primero, recogió el brazo y explicó apresuradamente. Tenías algo en la boca. Entonces sigue. Adrián dejó la brocheta, no se levantó la mano para limpiarse, sino que indicó que Laura lo hiciera. Laura no tuvo elección más que acercarse con timidez y limpiarle la grasa. Sus movimientos fueron suaves, como una pluma rozando la comisura de los labios, y su yema de dedo, ligeramente caliente, causó una extraña picazón y calor. Sintiendo la mirada de Adrián, Laura detuvo sus dedos. Al encontrarse con sus pupilas negras, se apresuró a retirar la mano y huyó corriendo, dejando la frase, voy a comprar más brochetas. Adrián no la detuvo, bajó la mirada para ocultar sus emociones, sacó un paquete de papel higiénico del bolsillo y se limpió. Al ver a Laura huyendo hacia el puesto callejero, se acercó y escuchó justo cuando le decía al vendedor, ponga mucho picante. Por favor, póngale poco. Adrián le dijo al vendedor, luego se volvió hacia Laura, no comas tanto picante por la noche. El vendedor miró alternativamente a ambos, sonrió y respondió, sí, como si no hubiera escuchado a Laura. Cuando Laura tomó las brochetas y preparó para pagar con el móvil, Adrián ya había escaneado el código primero, y el teléfono del vendedor emitió el mensaje de pago exitoso. Laura apretó los dedos que sostenían la bolsa de brochetas y dijo en voz baja, gracias. Adrián se detuvo al guardar el móvil y respondió, no hay de qué, pero su voz sonó un poco fría a los oídos de Laura. 16. Codicia. La segunda ración de comida se terminó rápidamente, pero el hombre sentado frente a Laura no daba señales de irse. Ella caminó en silencio, siguiéndolo por la calle.
No habían caminado mucho cuando Adrián se detuvo frente a un Maybach aparcado en la acera y abrió la puerta del pasajero indicándole que subiera. Mañana tengo clase. Laura vaciló un instante, mirando el suelo, y habló con timidez. Sabía lo que podía pasar si subía, y por eso quería negarse. Sube. Adrián repitió la orden, su rostro angular se veía más duro, amenazando, si no quieres que te lleve en brazos. La calle aún estaba llena de gente por la noche, los dos se enfrentaban en silencio, junto a un automóvil tan llamativo, y los estudiantes que pasaban no podían evitar mirarlos con curiosidad. Laura no tuvo más remedio que subir al coche bajo las miradas investigadoras de los demás. Los faros brillantes del Maybach parpadearon y el vehículo se alejó, dejando solo una sombra en la carretera. Laura miró las sombras de los árboles deslizarse por la ventana, sujetando el cinturón de seguridad, y preguntó a Adrián. ¿A dónde vamos? No era el camino hacia urbanización privada Los Pinos. Tranquila, no te venderé. Adrián miró su mano que apretaba el cinturón, sonriendo con ironía. Los nervios de Laura no se relajaron por su comentario, al contrario, la incertidumbre la tensó más. Le molestaba la sensación de estar en desventaja, de ser pasiva. Esa sensación duró la mitad del viaje, los rascacielos de la ciudad se alejaban, las sombras de los árboles se volvían más densas, como una masa negra que los iba a devorar. Laura apretó el cinturón y miró a Adrián al volante. ¿Really a dónde vamos? Después de la última bifurcación, Adrián pisó el acelerador y el viento silbó por la ventana. Un complejo de aguas termales. Aguas termales. Laura no supo qué pensar, pero sus orejas se ruborizaron, y giró la cabeza hacia la ventana con torpeza. El coche seguía por la autopista suburbana en silencio. Adrián notó que estaba más callada de lo normal y preguntó. ¿Por qué no contestaste el teléfono hoy? Laura parecía no saber cómo responder, evadió la mirada, bajó la cabeza y, después de un rato, dijo con tono quejumbroso. No quería. Adrián giró el volante, el coche dobló y entró despacio en un pequeño bosque. No quería pensar en el propósito de su confesión repentina, ni le importaba. Las advertencias de su padre aún resonaban en su cabeza, pero igual fue a urbanización privada Los Pinos, una y otra vez. Encendió un cigarrillo, las chispas iluminaron momentáneamente su rostro sombrío, que pronto se escondió en el humo. Ella es la señora García, dijo Adrián. Por lo menos por ahora, Dolores seguía siendo su esposa, un hecho innegable. Eran dos personas atadas con la misma cuerda. Si ella tenía problemas, afectaría a la familia García, así que por respeto a sus abuelos, no podía dejar que Dolores se viera totalmente humillada. Tenía que ayudarla. Con esa frase, definió su relación con Laura, no sé si para recordarle su lugar o para recordárselo a sí mismo. Era un contraste total con su comportamiento de hoy. Laura rió por dentro, pero unas lágrimas cayeron de sus ojos, golpeando el espacio reducido del coche. Fui yo quien cruzó los límites. El bosque profundo ecoó con los graznidos de unos cuervos. Las ventanas estaban cerradas. Adrián apagó el cigarrillo en el cenicero del panel y suspiró hondo, desabrochando el cinturón de Laura y la atrajo a su regazo. Laura, ¿te he pegado o insultado? Sí. Me has insultado. Adrián sonrió, mirándola. ¿Cómo? Me dijiste codiciosa. Él le limpió las últimas lágrimas de la cara, pellizcó su nariz delicada con suavidad. Sí, eres bastante codiciosa. Laura se alejó de su toque, mirándolo a los ojos. Señor Adrián realmente sabe cómo molestar. Luego, moviendo los ojos, agregó. Tienes razón, no debo llamarte señor Adrián. ¿Adrián? ¿Te llamo Adrián? Era menos formal y más agradable que señor Adrián, pero aún faltaba algo. No, aún no es lo suficientemente íntimo. Antes de que Adrián pudiera hablar, ella negó su propia propuesta. Ari, ¿Ari no te gusta? Laura se sumergió en los apodos, mientras que Adrián, que la sostenía en sus brazos, se puso rojo de la ira. Presionó un botón y el asiento se reclinó bruscamente. Sin previo aviso, Laura se sobresaltó y lo miró con reproche. Frunció el ceño por la ira, mordisqueó los labios sin darse cuenta, y sus ojos ámbar lo miraron con furia, aunque incluso cuando se enfadaba parecía coquetear. ¿No te gusta Ari? Adrián la levantó y la colocó en su regazo, hablando de otra cosa. ¿Puedes pedir permiso para faltar a clase mañana? Su tono era cortés, pero su acción no le dio tiempo a pensar en negarse. Con fuerza, la abrazó y la hizo caer sobre él. Al instante, Adrián la besó en los labios. El beso fue tan repentino que Laura se olvidó de respirar,
y su rostro se puso rojo de la ansiedad, golpeando el hombro de Adrián con desesperación. Adrián detuvo el beso, mordisqueando su mejilla. Tu técnica es muy mala. Tú. Laura se atragantó de la rabia. Para demostrar que no era tan mala, se inclinó y lo besó en los labios. Él aprovechó para sujetar su cintura. El clima de septiembre comenzaba a enfriarse, y las ventanas se empañaron, el automóvil se sacudía con los movimientos apasionados. Si alguien pasaba por allí, habría visto su turbio romance. Sin embargo, no hubo transeúntes, pero sí una esposa. Adrián ni siquiera pensó en contestar el teléfono de Dolores, pero Laura se lo arrebató y lo contestó. ¿Estás ocupado, Adrián? Sonó la voz dulce de Dolores al otro lado. Con malicia, Laura se inclinó y dejó una marca en su cuello. Hola. Adrián, ¿estás escuchando? Sí, habla. Adrián se aclaró la garganta, tocando la marca. Mis padres quieren que vayamos a cenar pasado mañana. ¿Tienes tiempo? Dolores suavizó la voz, sin notar los ruidos del otro lado. Iré. Mientras hablaba seriamente por teléfono, sostenía a otra mujer en sus brazos. Un intenso placer de pecado los invadió, y los dos dejaron de reprimir sus movimientos. Antes de que la llamada se cortara, se oyó la última frase. ¿Todavía estás en la oficina?